¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Sergio Aguado. y Sergos de Remas y estamos en un podcast de pelis con amigos. Ah, no, espera, no, esto es Sueño por una crónica. Es que los que me conozcan por mi canal sabrán que tengo un canal de cine y que hago muchos podcasts con amigos. Y hoy vamos a incorporar ese formato a Sueño por una crónica. Un podcast sobre trucos de escritura, cómo empezar con la escritura, cómo seguir, cómo continuar, incluso cuando tengas otro trabajo, porque es la realidad de la mayoría de nosotros, incluso cuando tengas obligaciones personales y también cuando tengas que, de por medio, el tema de la creación de contenido. Hoy he traído a Sergio Aguado Origen Génesis, que es un autor al que he descubierto por internet, para que se vea que hay cosas buenas en internet y que realmente si escarbas en su YouTube, en su página de Amazon, en su Patreon, ves que el tío es súper prolífico. Así que nada, Sergio, te he hecho la presentación. ¿Qué es lo primero que le querías decir a los suscriptores de Sueño por una crónica? Decir que tiene un canal más grande que el mío, y que tiene un trabajo muy chulo, Bueno, pues nada, lo primero agradecerte que me hayas invitado aquí a tu espacio, que te he conocido por esos vídeos que haces de escritura, la verdad que muy útiles. Algunos me han venido a mí también muy bien y a niveles así bajitos de suscriptores como tenemos tú y yo, no hay superior ni hay inferior. Lo que hay es una retroalimentación, a mi parecer. Así que mil gracias por invitarme a tu espacio. Nada, yo es que esto lo digo siempre. El final, hay un libro muy interesante que es el de Stephen Covey, el de los 7 hábitos, que te dice que hay que buscar asociaciones de ganar-ganar. Las colaboraciones en YouTube es una muy buena forma de hacer un ganar-ganar. A ti te conocen mis suscriptores, tus suscriptores me conocen a mí, y luego creo que, sin ser genios, sin ser catedráticos, podemos dar alguna que otra teoría útil al que quiera escribir o al que quiera vivir de la escritura. Sergio, lo voy a estructurar como te he dicho fuera de cámaras por rollo preguntas de ¿cómo ha sido esto en tu caso? Y tal, y qué cual. Y lo primero que creo que hay que preguntar es, si te cogieran y te dijeran, tu libro desaparece, tu saga desaparece, tus páginas desaparecen, y tienes que empezar de cero a escribir, de cero, no tienes ni una sola letra escrita, ¿qué es lo que harías? ¿Qué tipo a lo mejor de novela escribiría si desapareciera toda mi obra, todo lo que tengo escrito? ¿Y cómo procederías? Es decir, ¿cómo escribirías el nuevo libro? Uy, pues es que yo, pues como estábamos hablando antes, me pasa un poco como a ti, también soy muy ambicioso y esa ambición no controlada a veces me ha hecho estamparme y abandonarlo todo, así que en este nuevo camino que he encontrado de la escritura narrativa, no me quiero estampar, pues yo creo que seguiría con la misma, sería crear mi propio universo de fantasía, que en eso tú y yo coincidimos. No quiero crear una obra y que luego la otra obra sea otro universo y así, sino quiero hacer algo conjunto, algo que el día que me muera quede un legado o que quede, pues eso, varias novelas, varios libros que tengan que ver con el mismo universo. Así que yo creo que haría lo mismo. A lo mejor no crearía el universo que creo que es Origen Génesis, crearía Perico el de los Palotes, pero sin duda creo que los tiros irían por ahí. O sea, ¿tú preferirías hacer algo más rollo universo compartido? Que es lo que hace, iba a decir ya Marvel Studios y DC, pero como sé que no eres muy cinéfilo, voy a poner un ejemplo de Stephen King. Stephen King, aunque no te cuente así una historia en la que esté absolutamente todo conectado, está todo dentro del mismo universo. Que son cosas que ves más claramente cuando lees It o cuando lees La Torre Oscura, ves que hay Sí. cosas del mundo que son comunes. ¿Por qué crees que es un único universo, Sergio? Pues mira, para el que no lo sepa, vamos, mi universo pasa un poquito, no entiendo mucho de Marvel porque tampoco, o sea, no soy muy cinéfilo y encima dentro de la fantasía, los superhéroes quizás sea lo que menos me gusta yo en orden, me gusta, lo que más me gusta es la fantasía medieval, las novelas históricas y luego también la ciencia ficción, pues algunos ramilletes, pero ya cuando hay pistolas y eso como que pierde heroicidad para mí. Así que sí que no sé si conoces Dungeon and Dragon. Sí, no, no solo lo Que conozco, en- sino que a día de hoy estoy metido en dos campañas de Dungeons of Drakensheim que usan las Ajá. reglas de Dungeons and Dragons. Ah, vale. Pues básicamente en ese universo, que creo que también en Marvel pasa algo, hay una especie de como de multiplanos, ¿no? Que en el que conviven varias realidades, ¿no? Pues mi universo también pues trata un poco de eso. Básicamente es un plano inmenso
es un mar azul inmenso en el que el creador, tú que eres artista, va pintando paisajes. Ujú. Ok, vale, chachi. Y realmente, tú lo que has escrito hasta ahora, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿Y cuáles son los mayores retos que has tenido que pasar? O ya directamente, ¿cómo empezó todo? Pues mira, escribir llevo escribiendo toda mi vida. Novelas, muy poquito, menos de 3 años. Mi primera novela la empecé a escribir hace 2 años. Ha salido el verano pasado, en junio, la he conseguido autoeditar en Amazon, pero para escribir esta novela tuve que parar el primer borrador porque estaba viendo que había, porque en mi novela pues pasa un poco como en estas novelas de fantasía medieval, que hay muchos personajes, hay muchas líneas del tiempo, hay muchos monstruos, hay muchas razas, entonces quería que todo eso tuviera una conexión y lo que hice fue frenar esta inspiración creativa en la que volcaba blanco sobre negro y lo que hice básicamente fue parar para escribir el canon de la genealogía de cómo se creó el universo, las razas, etcétera, etcétera. Un poquito el lore, un poquito lo que estás haciendo tú, ¿no? Que tienes tu novela y luego aparte tienes un libro narrativo sobre el lore y tal. Entonces, es verdad que ese primer borrador de la novela lo dejé parado durante 6 meses y durante esos 6 meses que lo tuve parado, lo que estuve es creando un libro que se llama Oda Uga y la creación de Génesis, que básicamente es el Silmarillion, para que nos entendamos, de mi universo, es cómo se crean los dioses, cómo se expanden, los tipos de civilizaciones que hay, y luego otro ya un poco más micro en el que hablo de la isla de los 6 imperios, que es básicamente donde transcurre todo el arco argumental de mi novela, de la primera de las 7 novelas que van a transcurrir en este universo. Ajá, Todo esto lo tengo sin corregir, ajá. pero a mí me sirvió como de guía para luego poder hacer una segunda corrección, una tercera corrección, la cuarta y ya enviarlo a edición. Ok, claro. Eso me abre varios melones. Porque has hablado de Sí. refrenar la vena creativa. Que es algo muy interesante. Ujú. Porque no se suele asociar el refrenarse con las artes. No se suele. Y luego algo muy interesante es el tema de que al final tú lo que estás ahí contando de eso, para escribir una novela y darte cuenta de que necesitas todo un texto previo para tú tener claro las reglas del mundo, pues efectivamente eso me ha pasado a mí. Bueno, Guía de Mundo lo escribí antes que la novela con la que estoy ahora metido, pero Guía de Mundo sí que fue el resultado de darme muchas veces contra la pared con novelas. Y en realidad es lo que han hecho muchos autores de fantasía. El propio Tolkien no empezó con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos lo empezó por imposiciones editoriales, que le pedían una continuación del Hobbit. Él empezó, pues Sí. lo mismo, con el trasfondo de todo su mundo. Y Brandon Sanderson, si coges los libros de Archivo de las Tormentas, lo pone claramente, son como 10 años de construcción de mundo, antes de ponerse con los libros. Esto me lleva a preguntarte, creo que una cosa que muchas veces surge cuando se habla de escritura. Sergio, ya nos has dejado claro que en este caso has tenido que ser un escritor arquitecto. Conoces el término, imagino, arquitecto jardinero. Hay quienes lo llaman arquitecto, quienes lo llaman jardinero. Sí, pero, o sea, o lo de mapa y brújula, ¿no? Va por ahí. Exactamente. O mapa, también lo llaman mapa. Eh, Yo soy, pues básicamente... fíjate que me considero todo lo contrario. O sea, simplemente soy muy de brújula. O sea, yo cuando me puse a escribir mi novela, por ejemplo, solo tenía diseñado al tipo de personaje que quería. O sea, me imaginaba a mi protagonista y cómo iba a ser, ¿no? Ajá. Pero el desarrollo de la historia hasta... De hecho, he tenido semanas que a lo mejor escribía 4 o 5 horas al día y conseguía avanzar 50, 60, 70 páginas de la novela y semanas en las que solo avanzaba 20 porque estaba hilando de cómo se iba a desarrollar el hilo de algunos personajes o cómo el arco argumental, etcétera, etcétera. Entonces soy totalmente de brújula. Lo que sí, para luego la parte de la corrección, sí que he sido ahí de mapeo total, porque claro, lo que quiero es que todo tenga concordancia. No quiero que haya ninguna casa o ninguna criatura superflua inventada que sea de relleno, sino que quiero que todo tenga una concordancia y un desarrollo racional en mi universo, ¿sabes? Ok.
Claro, tú piensas que al fin y al cabo, muchos de los vídeos que hago tienen un fin didáctico, sobre todo para los más novatos. Entonces, Sí. tú nos comentas que eres de brújula y que ya llegada la corrección has tenido que ser arquitecto. Si te viniese un Ujú. novato, alguien que quiere escribir un libro de fantasía, que se lee, pues es Origen Génesis y dice, Sergio, quiero hacer algo como lo que has hecho tú, quiero escribir mi propio libro. ¿Tú le recomendarías ser más arquitecto o brújula en un principio? Ahora, sabiendo lo que sabes y habiéndote pasado lo que te ha pasado. Pues es que quizás creo que vaya un poco en el tipo de escritor, ¿no? Creo que la escritura narrativa, o sea, mira, yo he hecho música, he creado contenido, he hecho como varias facetas enfocadas al arte. Además, yo creo que tú has estudiado Bellas Artes, ¿no? Por lo que Sí. te escuché. Creo que la escritura es de las pocas artes junto quizá a la música, que tenga no solo la necesidad de funcionar con el lado artístico, el lado derecho del cerebro, sino también con el lado racional y el lado que más nos cuesta a la gente que tenemos esta vena artística tan desarrollada, que es la parte organizativa, la parte más menos sensitiva, ¿no? Más racional. Y a la hora, por ejemplo, de corregir un texto, a mí esa parte me ha costado mogollón porque se me hacía, no era como crear, no sé, no desarrollas esa dopamina que tienes ahí por seguir un arco argumental o entrar en hiperfoco, ¿no? Sí. Cosas que nos ocurre a todos los que creamos cualquier tipo de arte. Entonces, al enfrentarte a tu texto, luego a corregirlo, al sesgarlo, al cortarle como si fuera una mesa de operaciones, los trocitos que para ti eran súper guays, pero que a la larga luego parecen como rebumbantes o repetitivos o demasiado saturados, pues yo diría que depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, soy de la parte creativa 100%, con lo cual a mí lo que más me gustan es ausentarme de esa estructura de decir, vale, ahora tengo que desarrollar este capítulo en la que el personaje A se va a enrollar con el personaje B, pero al final del capítulo va a morir. No, a mí me gusta que todo salga como de la fuente, ¿no? Además soy bastante espiritual, creo que el arte es una conexión con lo espiritual, con esa parte más metafísica que todos tenemos adentro, ¿sabes? Ok, ok. Fuera de cámaras, esto para que lo sepáis, he hablado con Sergio sobre tener varios canales, que me han preguntado, ¿te da la vida para todo? Y le he dicho, bueno, pues hablando con un cura, me dijo que tenía que descubrir mis límites. Me alegra saber que eres espiritual y que a lo mejor ahí no hay Sí, una nota discordante. O sea, soy muy espiritual. Lo que pasa que también soy bastante anti, no soy anti nada, pero sí, soy un poco antipolítica, anti religiones. No sé, no creo en los dogmas. Creo que cada uno debe vivir su espiritualidad, su crecimiento y su evolución como su corazón le dictamine, ¿sabes? ujú, que eso puede parecer que está sacado de tema, pero cuando te metes a escribir, que ya hablaremos más adelante del podcast, de compaginar la escritura con responsabilidades y otros trabajos, el seguir algo así como la escritura y decir que quieres vivir de la escritura y que quieres escribir un libro, es bastante seguir ser honesto contigo mismo, seguir tu corazón y ir un poco contracorriente. Porque al menos en España, es la sensación que yo tengo, Sergio, el tema este de emprender, hay gente que lo tiene muy claro, pero hay gente como que lo ve como sinónimo de ruina, de que Hacienda te cruja y prácticamente de sueños que hay que descartar. Esta mentalidad, en cambio, en otros sitios no es tan así. Al menos yo lo veo de esta manera. Hay una parte educacional muy importante también. Por ejemplo, en Estados Unidos, los freelance, o sea, en Estados Unidos el pensamiento es el crear tu propia startup o el crear tu propia empresa, ¿no? Y el desarrollarte a partir de una idea matriz de crear. En España estamos totalmente adoctrinados a, no sé, el sueño de cualquier español promedio es aprobar una oposición y trabajar para el Estado. Entonces es una idea evolutiva que yo no comparto, la verdad. A eso es lo que voy, es un poco la cultura. Sería chulo ver cuál es el país con más escritores del mundo para mudarnos todos a ese país y estar en una mentalidad de escritores. Pero volviendo al tema de antes. O sea, que tú crees que pese a todo es importante cultivar esa faceta de escritor brújula para siempre seguir esa vena creativa. Yo lo que creo es que, mira, hablando de Sanderson, yo de Sanderson solo he leído el taller de escritura creativa que tiene. Ujú. Y él explicaba muy bien el término de mapa, él lo llama mapa y brújula, ¿no? Entiendo que sea cual sea
la finalidad que es acabar tu libro depende de la persona, pues, y de todas maneras tampoco creo que sea blanco y negro, o sea, hasta los escritores que somos de brújula, hay veces que preveemos un poco cómo va a ir el hilo o preveemos un poco con mirada hacia el futuro cómo va a ser el marco evolutivo de cierto personaje o de cierta trama, ¿no? Y hasta los que son súper de tenerlo todo esquematizado antes de empezar a escribir, seguro que también en algún momento de ese desarrollo creativo se dejan guiar un poco por su instinto y cambiar ciertos aspectos, ¿no? Pero creo que eso va en el autoconocimiento y en el ponerte a escribir y ver qué método te funciona más, pero no sabría decirte si es mejor uno u otro. Bueno, pero al final veo que coincides un poquito con lo que yo dije ya en ese vídeo, el primero en el que abordé el tema, de que era muy Sí, contextual, de que hay veces que te hace falta ser muy brújula y escupir lo que tienes, y a veces de hecho ser brújula te ayuda a solucionar problemas de tu libro, cosa que me está pasando ahora con El Gobernador Marcial, que es el título de la novela con la que estoy ahora, que ha habido sí. partes que yo no tenía pensadas, pero me he puesto por pura disciplina, por puro hábito y ¡pum! Prácticamente me ha surgido una solución a toda la trama del libro. Y eso ha sido un rollo, un modo de actuar totalmente de brújula. ¿Tú Pero eres brújula más que... yo soy ¿Eres más brújula más que arquitecto. mata? Yo soy más arquitecto con todo. De hecho, mira, nunca me busco un diagnóstico de nada. Pero he traído un trastorno psicocompulsivo con el orden, porque es que me encanta que esté todo ordenadito. Más ordenadito que limpio, Sí, acá como son, por eso lo digo. Y a mí me encanta que todo esté planificado. Mira, yo no se ve en la cama, no se ve en la cámara, pero aquí al lado tengo la paleta con la que estoy trabajando en esto. Tengo los pinceles, tengo los sí. colores y esto me lo suelo y la foto y siempre me lo suelo dejar así. Mis canales de YouTube, de hecho, me ponen un poquito nervioso porque las listas de reproducción que tengo, vale, tengo las listas, pero las quiero tener más ordenaditas. Luego ves mis carpetas o ves el Patreon, mi Patreon, y todos son carpetitas. O sea, soy un obseso de las carpetitas, del orden y de la limpieza. Que ojo, si ves que lo haces de forma involuntaria es un problema. Pero si lo usas para organizarte con estas cosas es muy útil. Y yo soy de arquitecto total. Claro, cada uno somos neurodivergentes hacia un lado. Yo, por ejemplo, de pequeño me diagnosticaron TDA y soy totalmente anárquico y todo lo contrario a ti. Soy totalmente desordenado e impulsivo, entonces siempre que no sea neurótico, ¿no? Que igual te pasará a ti, los que soy muy ordenados, si lo llevas todo a la neurosis, pues desarrollas un trastorno excesivo compulsivo y los que somos más anárquicos, pues acabas con una esquizofrenia paranoide de caballo, ¿no? Pero dentro del orden, pues sí, a mí me gusta crear y que salga, sentirme como que salga de la fuente y tener ese empuje de dopamina de a ver qué va a pasar hoy en el desarrollo de mi novela o en el desarrollo del canon o del lore de mi universo. Hmm. Yo cuando empecé recuerdo que describía la escritura, hablando de lo que dices de lanzarte a la piscina, como si te proyectase una película en tu propia cabeza, pero que curiosamente fueses tú el que, tanto el espectador como el proyeccionista. Es un fenómeno bastante curioso. Bien, has Qué bueno. hablado de, pues básicamente, cómo te dejas llevar por la fuente, como la llamas tú. Apareces Marco Aurelio hablando de la fuente y del, ¿cómo lo llaman? El principio rector y todo Uy, esto. me encanta mucho la filosofía Se te y nota, se te sobre nota. todo la Marco Aurelio, Epicteto. Es que eso que dices de la fuente tal como suena me recuerda mucho a lo del principio rector o tu guía interior, depende de la traducción. Hace poco he releído Meditaciones de Marco Aurelio, quizás por ahí se me escape. Yo lo tengo por... Tampoco se ve, o sea, yo tengo muchas cosas que digo que no se ven, pero están ahí, lo prometo. Bueno, pues por ahí tengo Ya, yo lo unas. tengo anotado. Mira. Sí, pero ahí se te ven unas manchitas, se ve algo que es como, bueno, ahí hay libros. Bueno, no, Sergio es un hombre de palabra y te saca las cosas con pruebas. A lo que iba es que has hablado de eso, de partir de la fuente y escribir. Has hablado de un poquito las correcciones. Has hablado un poco de, pues, lo que harías si empezases de nuevo. Pero a día de hoy que hay tantas cosas escritas, los géneros, todos los géneros, da igual de que hablemos fantasía, terror, policíaca, negra, histórica, todo está como muy explotado. ¿Tú qué crees que hace falta en los libros de fantasía actuales? Hay que innovar quizás el tema del camino del héroe, hay que seguir abrazándolo y dándole un giro de tuerca, hay que hacer algo nuevo. ¿Tú cómo crees que se puede reinventar la fantasía hoy por hoy, Sergio? Pues mira, estaba viendo
desde que empecé otra vez a escribir mi novela, he retomado muchísimo la lectura. O sea, siempre he sido lector, mínimo 2 o 3 libros al mes caían, pero ahora mismo estoy a un nivel de lectura muy superior al que tenía antes y viendo por dónde transcurre la narrativa moderna, la verdad que las ramas a las que se van, para mi gusto, no son mis favoritas. Entonces me considero un escritor bastante poco, no sé cómo decirte, que no sigo la línea, porque por ejemplo ahora hay como una divergencia, ahora están saliendo como muchas novelas que imitan a los videojuegos. No sé si has leído la de Car, esta que, bueno, un chico que te imita como si fueran dungeons, ¿no? Y va ganando niveles y tal. No sé, están como mezclándolo con cosas de tecnología y tal. A mí me gusta la novela de fantasía medieval clásica, contra más oscura y más realista y más madura, mejor. Y parece que ese no es el camino hacia donde van. Bueno, sí, hay escritores que sí siguen esa estela, ¿no? Pero es verdad que hacia donde va la fantasía, quizá yo por lo menos no la sigo. Estas novelas que están saliendo ahora, o Los Diablos de Abercrombie. ¿Has leído Los Diablos de Abercrombie? De Abercrombie le tengo pendiente por completo. Me han hablado bien de él. De hecho, creo que es uno de los más potentes junto con Sanderson, pero le tengo pendiente, la verdad. Pues a Joe Abercrombie me gusta mucho ese tipo de novela adulta que hace, tan sagaz, donde un guerrero literalmente se caga en los pantalones, donde no sé, donde hay sangre, donde no hay una dicotomía tan marcada del blanco puro venciendo al negro extremo, sino que hay grises. Me mola mucho el Grindr, este que ha salido la terminología Grindr, que es verdad que yo la conozco de hace un par de años. Siempre he leído Warhammer y no sabía que era Grindr, ahora hay que llamarlo Grindr, pues se le llama Grindr. Y la verdad que mi novela va un poquito por ahí. Me encantan los estereotipos, me encanta el estereotipo de guerrero musculado con una espada bastarda partiendo cabezas, o el mago viejo sabio, o la princesa. O sea, creo que los estereotipos siempre han estado ahí, pero ya no desde que se inventó la fantasía medieval en manos de Tolkien, es que han estado siempre. O sea, tú te lees la Odisea, tú te lees textos antiguos, el Cantar del Mío Cid o cualquier Cantar de Gesta o cualquier... A mí me gusta mucho la historia, por ejemplo, cualquier relato histórico de la antigüedad, incluso lees otros géneros y siempre han estado esos estereotipos. Creo Sí, que es verdad. está en manos del autor darle una vuelta a ese estereotipo, pero creo que no hace falta innovar tanto para crear algo que guste. Sí, sí, es muy buen punto. Es que ya te digo, hoy es como la era de... Es verdad que en algunas películas, en algunas series, en algunos libros sí que se está volviendo un poco a lo clásico, como porque saben que ahora va a ser una especie de respuesta a las tendencias más modernas. Pero claro, es que la tendencia es muy de... Vamos a subvertir esta historia. Vamos a decir, ¿y si resulta que Blancanieves no era tan buena onda y la bruja tenía razón? Que lo estamos viendo un poquito en los remakes estos que está haciendo Disney con las películas estas. Ayer hablaba con Guille, el chico este del canal de cine con el que también estoy haciendo un Sí, cómic, de Maléfica, la de 2014, la de Angelina Jolie, que es todo el rollo de, mira, vamos a cambiarte la historia por completo. Y Blancanieves, que no me la ha visto, dicen que es el mismo rollo. Es decir, aquí hay un cuento clásico, vale, vamos a subvertir el cuento todo lo que podamos. creo que se está metiendo también en ese aspecto, vamos, ni Blancanieves ni Maléfica te puedo hablar porque ni es mi género ni lo he visto. Pero por ejemplo, que te veo con la camiseta de Star Wars, yo he dejado de ver series de Star Wars porque creo que se ha mezclado unos ideales políticos con lo que es el canon, y aquí me podréis llamar gatekeeper, ¿no? El término este inglés que dice que estos fans no pueden dejar que evolucione su canon de fantasía o su canon de ciencia ficción Ujú. a los cánones modernos. Yo estoy abierto, o sea, soy una persona tolerante. Puedo leerme una historia donde el protagonista es homosexual, racializado, una mujer, y me encanta. Muchos de mis personajes favoritos son mujeres, o son homosexuales, o son racializados, pero eso de que te lo intenten meter como ideario político, como han hecho con la serie esta, que es una aberración, a mi The parecer, Acolyte. de los Anillos de Poder, Ah, o bueno. algunas series, sí, o algunas series que han hecho de Star Wars que para mi gusto están demasiado politizadas hacia lo que llaman el movimiento woke, sin querer hablar de política.
sin ser yo el más conservador ni tampoco el más reaccionario, o sea, yo me considero un poquito en la mitad de todo y cojo un poquito de lo que me gusta y sin querer politizar mi discurso, pero creo que cuando metes un ideario político con pico y pala y te cargas lo que es el molde, por ejemplo, El Señor de los Anillos, donde no puede haber un elfo negro porque simplemente la persona que en el año 36 inventó ese mundo no lo concebía así, pues la verdad que eso a mí me parece bastante aberrante y me crea muchísimo rechazo. Yo fíjate que yo con lo woke siempre tengo como sentimientos encontrados. Porque sí, yo no tengo miedo a hablar de política, creo que la política es parte de la vida, lo que pasa es que ya nos han vuelto demasiado exacerbados con estos temas. Porque al final yo no veo que ningún gobernante, ni de un lado ni de otro, esté ahí desviviéndose por nosotros. Y con lo woke, honestamente yo tengo sentimientos encontrados de que hay cosas que me parece que están bien, ¿vale? Hay cosas que tienen sentido y hay otras cosas que se han vuelto un sinsentido. Yo soy de la opinión que puedes hacer una historia woke perfectamente, que mientras el guión, los personajes, la ambientación, el mundo estén bien construidos, te funciona. Dungeons and Dragons es súper woke. No sé si lo conoces, Sergio, hay unas series ahora en Amazon Prime que son las de Vox Machina, que está basado en un reality show de rol llamado Critical Role, que vamos, el programa ese es súper woke, pero súper woke, o sea, tienes mogollón de etnias, sexualidades, y es muy políticamente incorrecto. Pero es una buena historia. Entonces yo creo que al final eso es lo Ujú. importante. Yo me refiero más al tema de que hay cosas, hay leyendas, historias, personajes que los toman y los subvierten pero sin ningún tipo de respeto. Porque por ejemplo en Shrek, las películas de Shrek, la 1 y la 2 sobre todo, incluso la tercera, te cogían los mitos originales, te los subvertían, pero notabas que dentro de todo el progresismo que había en las películas, había respeto por la fuente base. Hasta cierto punto no dejaba de renunciar a ser un cuento fantástico. De ahí la intro que tenía Shrek y como muchos personajes tienen un buen final. Yo noto que ahora, por ejemplo, pues volviendo a Star Wars, no tal que antes el hecho de que Anakin fuese el elegido era súper importante, no, ahora ya no es tan importante. Ahora resulta que ya ha habido otros niños creados con la fuerza. A eso me refiero, es como que hay muchas historias en literatura, en fantasía, en cine, en series, que están literalmente cagándose o desvirtuando los mitos y las historias clásicas. Y de ahí un poco iba la pregunta. Me gusta mucho que entonces digas, volviendo a lo de antes, que a ti sí que te gusta de alguna manera respetar o regresar a lo clásico, sin que sea mejor o peor, pero que te gusta volver a eso. Hombre, a mí me gusta que haya un arco evolutivo, ¿no? En todos los universos que me gustan, pero no me gusta que se cargue la base con la que me he criado. Al final, o sea, yo es verdad, me dejo llevar a veces por la nostalgia, pero por ejemplo, D&D, yo cuando empecé a jugar D&D en la 3 Advance, no era nada woke. O sea, sí, había 1.000 millones de razas. De hecho, con la mudanza que hace poco que me he mudado, he rescatado un montón de manuales que tengo de la 3 y era muchísimo más gore, sangriento, con ese rollo más mamado de Conan, de hombres hipertrofiados, calaveras, sangre, más que ahora multigénero, multirrazas, bueno, que ahora le han quitado la palabra raza porque suena despectivo. No sé, cuando intentas meter una agenda política en un universo de fantasía que lo que está es hecho para diluirte de la mierda del mundo que nos rodea, a mí me crea inaversión, me crea rechazo y me crea malestar, la verdad. Quizás ese es el problema, que puedes ser bueno, puedes meter todo tipo de personajes más bien, pero cuando llega un punto, lo que dices tú que es muy interesante, cuando llega un punto en que el producto de entretenimiento es más político que muchas campañas de política, es cuando a lo mejor causa rechazo ya por eso. Porque tú estás buscando entretenerte y resulta que de pronto te están queriendo concienciar de no sé qué idea. Es un buen punto. O sea que para ti la También escritura hay debería que, alejarse de eso. hombre, como decirte, a ver, yo en mi novela, ojalá algún día tengas el gusto de poder leerla, hay mujeres que son tan poderosas o más como los hombres. Ujú. No hay gente racializada porque en el punto donde ocurre no hay mucha diversidad de razas, pero sí hay miles de razas que quiero desarrollar en un futuro. Entonces, yo sin querer meter una ideología o una inclusión para que todo lector se sienta identificado o comprendido, yo
de forma natural y sin ser de forma forzada, lo voy a ir metiendo poco a poco. Es verdad que cuando, por ejemplo, tu marca es una marca empoderada y está comprada por una empresa, como puede ser Star Wars, que la ha comprado Disney, como puede ser D&D o Magic the Gathering, que la ha comprado Wizard of the Coast, cuando eres una empresa y tributas en bolsa y patatín patatán y lo que te interesa ya es más la economía que el respeto al fandom o el respeto a los fan original, por eso entiendo también que se politice, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro. Seguro que si ahora viene una ola que parece que el péndulo de la geopolítica está yéndose más hacia la derecha con Trump, con Giorgia Meloni, con este tipo de presidentes que son más autoritarios o más enfocados en los tradicionalismos, se va a ver que la cultura se va a empapar de esa derecha, porque eso ocurre siempre, o sea, al final vivimos en sociedad y es inevitable que una marca al final copie o se empape de estos rasgos políticos, ¿no? Yo creo que vivir en el centro para mí es lo mejor, pero ya no solo en este aspecto, en todos. Ok. Dicho todo esto, habiendo abierto estos temas tan buenos, que cada uno daría para su propio vídeo, mi pregunta es, claro, tú has publicado con Amazon, que es una Sí, alternativa que mucha gente se plantea porque, hoy por hoy, acceder a las editoriales es un proceso muy complicado. Hay cientos, miles o varios miles de manuscritos llegando a los editores todos los días, hay una criba muy severa, los concursos o los certámenes son igual de estrictos, básicamente, incluso si te cogen y publican tu novela, la editorial se suele llevar casi todo y a ti como autor te corresponde entre el 7 y el 8, en el mejor de los casos el 10% de las ganancias del libro, y por eso mucha gente cada vez viene con mayor interés una plataforma alternativa como lo es Amazon. Ahora, lo interesante es, Sergio, tú que has publicado en Amazon, ¿cómo ha sido tu experiencia publicando en Amazon? pues mira, yo antes de publicar, me imagino que como todo escritor, me informé muy mucho de todas las vías, salidas, de cómo estaba el mercado, me leí 4 o 5 libros ya no de escritura creativa, sino de autoedición, de edición, de la parte comercial que tiene ser escritor, ¿no? Que es también vender tu producto, marca personal, etcétera, etcétera. Y ni me lo pensé, yo directamente ni me planteé el pasar por tener mi libro bloqueado porque cierta editorial secundaria me ha dicho que sí o me ha dicho que tengo que esperar un tiempo. Entonces yo no quería pasar por eso. También vengo del mundo de la música, he estado casi 15 años haciendo música, he tenido contratos y he hablado con gente y creo que tu producto contra más es fiel a ti, contra menos personas secundarias y terciarias lo tocan, más puro, por lo menos que es lo que yo quería que llegara puro, es verdad que a mí nadie me promociona ni nadie me va a vender mi libro, pero creo que bajo mi experiencia a día de hoy, pudiéndolo hacer, sin duda lo volvería a hacer, autopublicar por Amazon. De hecho, todo lo que va a salir ahora, que son los 2 siguientes libros que te comentaba del lore, del trasfondo, que no va a ser para un público tan abierto como la novela, pero bueno, para el que se haya leído la novela y quiera seguir empapándose de este universo, creo que sí le va a gustar, van a ser autopublicados. Ni me pienso hablar con ninguna editorial, de hecho no se lo he enviado a ninguna editorial. O sea que tú, el tema de publicar con Amazon, no le ves ninguna pega. No te molesta que a lo mejor tenga menos proyección o que... Entiéndeme, porque este tema me lo han planteado a veces. Yo pienso que si has llegado hasta ahí, has llegado hasta ahí. Hay quienes dicen que publicar con Amazon no implica el mismo nivel de exigencia de corrección que con editorial. Entonces, no sé si tú coincidirás, que sé que es muy ad hominem, sé que es muy ya en este caso más objetivo, pero también está tu corrección por detrás, también están tus sesiones de corrección, entonces... Bueno, tú crees que Amazon entonces son todo ventajas, ¿no? Todo ventajas, a ver, obviamente, ojalá pudiéramos, tanto tú como yo, que somos escritores novicios, ¿no? Contar con la ayuda de un equipo entero que te hace una portada, un ilustrador que te hace una portada, un filólogo que te corrige el libro, un maquetador que te maqueta, un comercial, un manager que te mueve tu libro y te prepara eventos. Pero creo que es tan inaccesible
el llegar a ese punto, y más en España, donde hay un mercado, bueno, en España, en español, donde hay un mercado bastante saturado, que yo creo que si quieres ver tu novela y ponerte y no tener el bloqueo como le pasa a muchos escritores, que bueno, para todo el que no escriba, escribir una novela de 400 o 300 páginas es arduamente complicado y ya no es escribir, es corregirla, es todo. O sea, ya no solo enfocarte en la dificultad que supone el tener tu texto corregido y listo para eso, sino enfrentarte a todas las adversidades que hay. Creo que no tiene nada de malo, por lo menos, publicar esa primera novela. Si mi novela empieza a vender mucho, a generar ingresos y empieza a gustar, no me cabe la menor duda de que alguna editorial me venga a fichar, ¿sabes? Claro, desde ese punto de vista es más interesante porque, por ejemplo, tengo una amiga que es Andrea Sayagolanga, que empezó Ujú. en Wattpad. Y en Wattpad, RQR, como estaba muy volcada, 10 millones de lectores. Claro, a Hostias. día por hoy, la última vez que hablé con ella, tenía un contrato con Bloomsbury. Creo que era Bloomsbury, la de Harry Potter. O sea que Sí. eso que dices es muy buen esquema de, bueno, pues a lo mejor es muy buena idea empezar con nuestros primeros títulos en plataformas de autopublicación o en Wattpad, que es una plataforma que está también por ahí, que creo que hoy no vamos a tocar el tema de Wattpad porque ya es un mundo entero, que a lo mejor ni tú ni yo conocemos tanto, pero es otro tema. Y luego ya cuando has empezado con la autopublicación más rollo amateur, entre comillas, entendedme todos, yo soy el primer amateur en esta conversación, pero me refiero a No, que no, ha sido completamente amateur. De hecho, ahora te contaré si quieres. pero ese es el punto, que además encaja mucho con lo que digo en los vídeos. Empieza con algo rudimentario, empieza con algo básico y ya irás perfeccionando todo lo que hagas a futuro. Que los 10 primeros libros que haces salen en autopublicación, estupendo. Y a lo mejor el 11º te sale con Minotauro, que es como la editorial de fantasía en España. Ya que has hecho ese comentario, Sergio, cuéntanos un poquito más, si quieres, pero yo me imagino que quieres, llegados a este punto. Pues soy todo oídos. Pues mira, Sanderson creo que se pegó con la sexta novela. Lo dice muy bien en su taller de escritura, en el libro de taller de escritura de Sanderson. Sanderson escribió 5 tomos de 1000 páginas hasta que su primera novela fue publicada. Él fue de forma tradicional, él nunca ha autopublicado. Te quiero decir que no tenemos prisa. Entonces, tanto tú como yo que sabemos lo que es enfrentarte a un folio en blanco, lo que es escribir, lo que es tener una rutina de todos los días escribir y el tener una constancia, porque claro, no es lo mismo escribir un cuento que escribir una novela, y menos si esa novela, como es tu caso en el mío, está basada en un universo en el que te tienes que inventar todo, absolutamente todo, tanto la raza, los reinos, etcétera, etcétera. Enfrentarte a eso es arduamente complicado como para meter agentes estresores como pueda ser la publicidad, la edición, la maquetación, etcétera, etcétera. Entonces yo básicamente tenía un dinerito ahorrado y lo que hice fue la primera versión que he tenido, simplemente la he corregido yo y un amigo me echó una mano y luego lo he pasado también por ChatGPT todo el texto para que me corrija toda la ortografía. En la primera edición del libro que salió en junio, hasta hace ahora 25 días, que he subido una segunda edición con una segunda corrección, ya así hecha por un filólogo que le he pagado algo, ha sido inversión de cero. O sea, la portada la he hecho yo. Es verdad que yo tenía algo de idea de ilustración por portadas que he hecho para mis estas de YouTube, etcétera, etcétera. Y es verdad que ahora con la IA te puedes ayudar bastante. La maquetación también la he hecho yo. Me hice un curso de maquetación, tenía 100 euros ahorrados, me compré un curso de maquetación y he aprendido yo a maquetar. Es verdad que maquetar para Amazon es bastante sencillito. O sea, si tú el libro lo haces en un tamaño 6 por 9 pulgadas, típico, clásico, la maquetación es bastante sencilla. Y donde sí me hubiera gustado meter un dinero, por respeto también a mis lectores, en un primer momento era en la corrección del texto, que eso siempre algo se te va a escapar a ti. Además, yo tengo bastante falta de ortografía por mi TDAH. Y más cuando escribo en modo turbina, que entro en modo turbina y escribo hasta vías sin H por ahí, cosas que te hacen daño a la vista. Así que para mi segundo libro sí que ahora que ya estoy generando algunos ingresos con esta primera novela, sí que voy a pagarme una corrección ortotipográfica,
pero por lo demás lo voy a hacer todo yo. Y además es que disfruto el proceso. Me quiero olvidar de todo lo que tenga que ver con marca personal. No sé, estuve enfocado también en, digo, voy a darle un giro a mi canal de YouTube, voy a subir vídeos hablando. No quiero, al final he decidido delegar eso a un segundo puesto, no me hace feliz hablar directamente a cámara. Quiero subir un podcast, uno a la semana, algo así como el que estamos hablando tú y yo ahora, con invitados que tengan que ver con la escritura. Eso sí me gustaría porque creo que hay una retroalimentación y ya no es solo por subirla a YouTube, sino a mí estas conversaciones me llenan mucho y me inspiran. Y luego estoy subiendo como mis libros con narrador de Eleven Labs que tienen una calidad que se puede escuchar en audiolibro y mola bastante. Así que básicamente mi única promoción a mis libros va a ser mi canal de YouTube y el 50% del trabajo lo va a hacer una IA, no lo voy a hacer yo. Porque yo quiero enfocarme 100% en lo que es la creación y el desarrollo de mi universo, que es lo que me hace feliz y es mi propósito, creo. Ok, ok. Muy bueno eso que dices. Un tema que creo que es importante es el tema de la IA, pero como ya has dicho claramente que la usas, que no tienes miedo a usarla y que de hecho te ayuda a centrarte en lo que más te interesa, que esto es como todo, hay gente que la rechaza. Entiendo que por miedo al cambio, entiendo porque atenta de alguna manera contra lo que supone ser humano, porque al fin y al cabo tiene el potencial de sustituirnos en todo. No en unas cosas, no, no, tiene potencial de sustituirnos en todo. Entonces comprendo el rechazo que tiene mucha gente a la IA, siendo yo defensor de la IA, yo soy muy defensor de la IA, yo la uso tanto para escribir como para las miniaturas de vez en cuando, hace ya tiempo que no las uso tanto, pero alguna vez sí que cae algo, como para en mis clases de arte, de pintura, yo le pido que me haga referencias, le pido que se ciña un estilo y me crea imágenes con IA. Como estamos un poco en la misma sintonía y es algo que también da para otro vídeo, yo te voy a hacer esa pregunta que te dije que te iba a hacer fuera de cámaras. Porque claro, Sí. yo tengo amigos que han querido ser artistas, escritores, han querido hacer 20.000 proyectos y aparte del tiempo, del factor suerte que solo uno de un millón triunfa, y todo eso siempre me han puesto como excusa, no, no, es que con hijos no se puede. Con hijos no se puede. Tú eres padre, ¿verdad, Sergio? Sí. ¿Cómo te ha ido la escritura siendo padre? Pues mira, siendo padre, tengo una nena de 3 años que va a hacer el mismo día de mi cumple ahora en enero 4 y la verdad que al Vaya principio muy regalo de duro. cumpleaños, ¿eh? Sí, sí, a las 12 menos 10 de un 21 de enero nació mi hija en pleno COVID y que es el mismo día de mi cumple y la verdad que es que no sabría decirte, al principio muy duro, tienes que sacrificar muchas cosas, pero cuando tu foco es ese y lo tienes claro, mira, yo me imagino que a ti te pasará al ser tan creativo. Yo cuando no tengo una forma de expresar mi arte o cuando no tengo una forma en la que volcar esas ideas que tengo revoloteando todo el día en la cabeza, tengo un vacío existencial de la hostia. Y entonces cuando fui padre me pasó, yo tenía un canal de YouTube, ya te explicaba antes, de gaming, dedicaba todo mi tiempo libre a pegar tiros en el ordenador. Bueno, era un juego de estrategia, pero da igual. YouTube, pegar tiros en un videojuego. Por favor, no nos crujas con el tema. Es que Sí, luego la censura esta eso. es súper rarura. Ah, desmonetiza. Bueno, pues jugar a juegos y estaba enfocado en eso y la verdad que eso no me hacía nada feliz, lo veía todo superfluo, lo veía todo... No sé, no me hacía feliz porque cambié la música por eso y fue el tránsito de dejar eso que decía, vale, pero entonces mi vida no puede ser trabajar, ser padre. Yo siempre tengo que tener esa ala creativa. Entonces, digo, toda la vida he sido fan de la fantasía medieval. Antes escribía canciones y siempre tuve el gusanillo de que además las veces que había dirigido partidas de rol, la gente me había dicho que era muy creativo y siempre había tenido como muchas ideas de querer crear algo. De hecho, todos los universos de fantasía a mí muchas veces se me quedan cortos, diría, yo implantaría más razas, más facciones. Entonces fue ahí donde me lancé. Y cuando tienes ese objetivo tan claro, es como tu Ikigai, ¿no? O sea, es el término Ikigai, ¿no? El Sí, querer buscar el trabajo. Cuando lo tienes tan claro, yo creo que ahorras tiempo donde sea. El año pasado, por ejemplo, mi hija empezó la guardería
y yo trabajaba en un hospital en turno de tarde, soy sanitario en un centro de salud mental. Tenía días muy cargados laboralmente, pero cuando dejaba a mi hija iba al gimnasio y tenía como 3 o 4 horas para escribir. Ahí ha sido cuando he conseguido escribir mi novela. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando de noche y de noche, si no hay ninguna adversidad laboral, que no suele haberlas, porque es verdad que es un turno muy tranquilo, tengo muchas horas para desarrollar la escritura, así que para mí no es un problema cuando es tu prioridad número uno, aparte de tu familia. Mira, lo he escrito muy bien, ¿vale? Hijos, trabajo, trabajo de noche, en un hospital, gimnasio. O sea, ya no es que lo diga yo, ya no es que lo diga otro que he escuchado por ahí. O sea, se puede. Se puede. Es una cuestión de lo que ha dicho Sergio. Prioridades y organización. Ni más ni menos. A ver, soy una persona que como todos también tendemos a procrastinar muchas veces o a llevarte la pereza, pero yo, por ejemplo, ya tengo mis auto-hacks, ¿no? Mis autotrucos para sabotearme. He sido una persona muy hedonista, me gusta mucho la fiesta, he salido mucho, he estado mucho en lo material y ahora, desde que cumplí 29, tengo 36, que salí de ese mundo tan hedónico, tan del disfrute, me volví bastante más espiritual y ahora ya parece que estoy volviendo al medio, que me fui a esa rama espiritual donde me disociaba de todo lo material, ahora ya parece que estoy volviendo al medio y estoy encontrando lo bueno de las dos virtudes, ¿no? Del plano material y del plano espiritual del que estábamos hablando antes y tal. Y creo que escribir es la conexión de las dos, así que Ok. Bastante llamativo eso último que dices. Yo creo que sí. por hoy, ya por temas de agenda y por hacerlo como muy homogéneo, el formato, rollo la horita, en torno a la horita, voy a culminar con una pregunta que además es como he estado ojeando tu canal antes del podcast, he visto un vídeo que me llama la atención, que es... bueno, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Creo que ya sé cuál va a ser la respuesta. ¿Cuál es tu universo de ficción favorita? Warhammer, sin lugar a dudas. Vale, aquí lo interesante es que nos expliques el por qué. Porque es un universo que mucha gente conoce, mucha gente no. Tampoco es un universo para todos y por eso es muy interesante saber por qué te parece tan buen universo. Pues mira, el primer aspecto quizás sea es porque se ha mantenido fiel a sus orígenes y no se ha dejado distorsionar por ramas políticas. Ese es lo primero. El segundo, porque yo amo todo lo bélico, lo militar, quizás lo que más me gusta de las novelas sea la parte bélica, la parte militar, y Warhammer pues básicamente es un universo de facciones en guerra. Tres, porque es como muy crudo, muy violento, muy realista, muy maduro, no es nada juvenil. Rechazo de lleno las novelas juveniles, no son mi estilo. Respeto al que le guste el fantasy este, ¿cómo se llama el género este que ha surgido ahora, ¿no? De que mezcla el romance con la fantasía, como para edulcorar a las niñas de 16 años. No me van nada ese tipo de géneros, o los géneros, no sé, como Harry Potter, o fantasía que está diseñada para gustar a un público en específico, no sé, me gusta el realismo puro y me gusta la sangre y me gusta lo visceral que puede ser una guerra, un conflicto bélico entre dos naciones, como ocurre en la antigüedad o como ocurría en el mundo en el que vivimos. Por eso para mí Warhammer es la idealización del universo de fantasía perfecto y también por la multiculturalidad que hay un montón de razas, clases, cada una con su canon, con su lore. Pero bueno, eso y también porque lo romantizo, porque es el universo del que yo me enamoré con 11 añitos a finales de los 90. Oye, pues ya que estamos, por si hay aquí algún Warhammero, ¿cuál es tu facción favorita? Pero Warhammer Fantasy, o sea, yo Ah, en el momento en Fantasy. el que... Sí, sí, no, 40.000, o sea, 40.000 me gusta de rebote porque me gusta Warhammer Fantasy, pero no soy muy fan de la ciencia ficción. Para mí las pistolas desvirtúan heroicidad de un tío en combate cuerpo a cuerpo. No sé, con una pistola un tío más débil que tú puede matar a un tío más fuerte y para mí eso pierde epicidad, pero eso ya es cosa mía. Así que sí, sí, a mí lo que me gusta es Warhammer Vete a la Fantasy. Torre Oscura, ya verás como un pistolero puede ser muy heroico, ¿eh? Sí, sí, eso siempre. Comillas. Entre Y me comillas. gusta, o sea, me gusta la ciencia ficción, ¿eh? He leído además bastante novelas de Warhammer 40.000, novelas distópicas, George Orwell y tal. O sea, me gustan las
Pero bueno, Sergio, Utopía de género, mi género es la fantasía. en cualquier caso, ¿cuál es tu facción favorita dentro de Warhammer Fantasy? Los altos elfos. Ok. No Por sé si lo conoces. ¿Conoces Warhammer Fantasy? Conozco lo justito de Fantasy, 40.000 lo conozco un poquito más porque tengo amigos muy fans de Warhammer 40.000, pero Fantasy lo conozco lo justo. Bueno, jugué Blood Bowl y como Blood Bowl son las mismas especies, sé que están ahí los altos elfos. Ah, sí. Pues Warhammer Fantasy, claro, los altos elfos es el prototipo de elfo rubio ideal, súper arquero, súper noble, súper altivo, pues esos son. Me encanta el elfo tolkieniano este típico, sin adulterar, rubio con ojos azules, Legolas tirando flechas, ese rollo me encanta. Y también me gusta una facción que no es facción, sino, digamos, o sea, no está desarrollada como libro de ejército, pero Norska. Norska básicamente son vikingos, pero con monstruos, con mamuts gigantes, con hombres lobo, con cambiaformas y tal. Ese rollo también bárbaro, Conan, fantasía oscura, ese rollo noventero de las pelis como de Willow y todo ese rollo también me encanta. Fabuloso, Sergio. Oye, creo que con una conversación muy simpática. Ya sabéis, de deberes, pues he investigado un poquito de Warhammer Fantasy y os inspiráis más los escritores de fantasía. La verdad es que yo la he disfrutado mucho y creo que hemos encontrado, como dices tú, el centro entre abordar varios temas, pero tampoco quedarnos a medias con ninguno. ¿Te apetece hablar de alguna otra cosilla final antes de acabar, Sergio? Yo he estado muy cómodo, eres tú el moderador. A la siguiente te tienes que venir tú de invitado a mi canal y hablas tú, que a mí si me tiran de la lengua al final, como has visto, no me callo, así que el próximo día me encantaría escucharte más a ti en mi canal. Ha sido un placer, muy a gusto, la verdad, ¿eh? Me alegro mucho, Sergio. Nada, ya pondré en la descripción enlaces al canal de YouTube, a los enlaces que Sergio crea más pertinentes en la descripción del vídeo para que le podáis descubrir con más calma. Tienes como muchos capítulos de tu libro subidos en audiolibro en tu canal, ¿no? Entonces es una oportunidad muy buena para conocerte. Recientemente he subido el audiolibro completo. El último vídeo es mi audiolibro completo de mi novela de fantasía, así que yo creo que con ese enlace más que de sobra. Ok, pues nada, el que quiere descubrir la obra de Sergio, para aprender más, para seguir teniendo más inspiración, más referencias, que se pase por el enlace y nada, es un proceso constante que ya, como ya he visto, es una cuestión de tiempo, es una carrera de fondo, la escritura de hecho es tanto como una carrera de fondo antes de triunfar como una aventura diaria en la que todos los días te pasan cosas nuevas. Así que nada, yo debo decir que también te has amoldado muy bien al formato, Sergio. Algún día, bueno, no eres cinéfilo, pero algún día pásate por pelis con amigos y ahí ya somos más y vemos hasta qué A ver, he punto visto los avanzamos. clásicos, he visto los clásicos de cine, pero es verdad que no estoy muy puesto en el cine actual porque ya te digo, entre que no tengo tiempo y que mi tiempo libre se dedica a la lectura exclusivamente o a la escritura, ahora cuando salga, por ejemplo, la serie de Juego de Tronos, de eso sí que soy ultra fan. Tiene que ser de un género muy, 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 muy específico y tiene que ser una obra muy, 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 muy bien adaptada. Con lo cual, lo último que te digo que he visto creo que ha sido La Casa del Dragón, así que para que te hagas a la idea Pues en lo poco enero puesto que estoy. sale El Caballero de los Siete Reinos, de Anne Krieg. Sí, Esa creo que tiene también te una va a gustar. pintaza increíble. Sí, sí, yo estoy muy emocionado. Pues nada, a lo mejor acabáis viendo los suscriptores también de Pelis con Amigos a Sergio por Pelis con Amigos, que de ahí viene el nombre. Ya te persuadiré como buenamente pueda. Vale, Hasta entonces, gracias por ya participar en este vídeo, Sergio. igualmente, y espero que en el siguiente sea en mi canal, ¿vale? Nada, todo es hablar y organizarse. Y prioridades, como has dicho tú muy Muy bien. bien. Pues nada, queridos viajeros, si os gusta el podcast, lo dicho, suscribiros porque todos los días hay vídeos con consejos de escritura creativa. Compartirlo con los que sean amantes de la escritura o de la fantasía, que creo que es un podcast que les va a gustar. Y nada, aparte de los enlaces a los canales de Sergio, habré puesto como siempre mis otros canales, el de cine, el de dibujo, mi Patreon. Así que ahí ya es como siempre. A partir de aquí, querido viajero, pues espero que hayas aprendido y que encuentres bendiciones en tu aventura. Hemos sido Sergio, y Sargos de Remas, Tarman y Meldus. saludos.